Hola, hola, ¿cómo están? Soy Padre Monty Yo soy Gustavo Goñi y estamos en el podcast de Monty y Goñi. y el día de hoy tenemos un tema bien interesante. A ver, ¿a quién le hacemos caso? Y va a ver por qué. Y estamos aquí en esta conversación contigo. Gracias por acompañarnos. ¿Qué te ibas a entrar primero? Le iba a decir yo entro, pero saca el cuadro y tuve que disimular a disculpar. Tú y yo, como decía el chaparrón. Ándale, cierto, tú y yo somos uno mismo. ¿Cómo era? Bueno, a ver, el tema del día de hoy me gusta porque es como muy eclesial, ¿sí? Porque ya ven que hemos hablado de varias cosas últimamente, porque también sacar tanto tema pues no está tan fácil, pero ¿a quién le hacemos caso? De verdad, ¿a quién le hacemos caso? A ver, aquí vamos a empezar con lo primero. Una imagen de hace pocas semanas que a muchos Reciente. les pareció lo peor del mundo, escándalo universal. El Papa no puede ser que se preste a este tipo de cosas. Vamos a ver. Vamos a ver el video. Y esto está publicado en la cuenta oficial de Así Prensa. Es una imagen verificada porque ahora puede haber muchas falsificaciones con IA colocando al Papa cerca de algunos personajes que a lo mejor a algunos no les simpatizan o no les agradan. Hay que aclarar que aquí nosotros pues no estamos haciendo un juicio contra nadie. Solamente vamos a primero mostrarles esta escena de la cuenta de Así Prensa, lo que publicaron. Papa León XIV se reúne por primera vez con Sarah Mullally, arzobispa de Canterbury. Escuchamos un poco el audio de... Your Holiness, thank you for your gracious welcome and for your prayers and kind wishes at my time of my installation. I am deeply grateful. It is a joy and privilege to be received by you together with this delegation. It would be a scandal if, due to our divisions, we did not fulfill our common vocation to make Christ known. For my part, I add that it would also be a scandal if we did not continue to work towards overcoming our differences, no matter how intractable they may appear. Reflecting some of our shared heritage. Pues aquí vemos como después de un intercambio de saludos y un reconocimiento, hay también un intercambio de regalos. Que esto es en todas las visitas que recibe el Papa. Sí, exactamente, es parte del protocolo. Las personas que llevan son recibidas en una visita oficial, muy frecuentemente llevan obsequios y el Papa también da obsequia alguna cosa. Siempre, siempre. Es como parte del protocolo. Digo, qué padre que da. Mira lo que me dio el Papa. Claro. A los que andamos en la borregada, pues si bien nos toca un rosario esos de plástico que regalan. Los que se bendicen así como de montón, ¿verdad? Exacto, pero pues a ellos sí. Of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us all evermore. Amen. Oraron juntos, hay que decirlo también. Demos gracias a Dios. Pues esto fue motivo de escandalazazo para algunas personas, para algunas áreas radicales de la iglesia que han existido desde siempre con Juan Pablo II, con Francisco y con el Papa que está en turno. Están viendo como por dónde tuerce la puerca el rabo para armar un lío, y en este caso fue esto. Y hay un padre que es argentino, Rabacio, quién sabe cómo se apellido, que bueno, ha hecho un escándalo de esto. Que me permití leer todo lo que decía y con todo respeto al padre, no lo conozco ni me interesa conocerlo, pero siempre como que está buscando la puya para verse como el único que piensa en la Iglesia Católica y todo lo demás está echado a perder. La primera pregunta, Monty, o mejor dicho, haznos un mini resumen de por qué estas dos iglesias están, digamos, pues no enemistadas, pero digamos un poquito separadas. Bien. Y para que podamos entenderlo. Históricamente, la iglesia anglicana se reconoce como una de las iglesias históricas que lleva siglos separada de la comunión con la iglesia de Roma. La separación fue primero política. Enrique VIII quiere divorciarse de su esposa, Catalina de Aragón, ¿no? ¿Sí? Y entonces, como el tribunal de Roma no le da el divorcio, porque no existe el divorcio por la iglesia, otra cosa es la nulidad matrimonial, que podemos ver en otro caso. Eso fue mucho después, pues. Ya existía la nulidad. Ya desde entonces. Existía desde hace muchísimos siglos. Lo que sucede es que como no se
falla a favor del rey, le dicen su matrimonio es válido, no es nulo, no puede haber divorcio, él dice, pues yo ahora soy la, iglesia, la cabeza de la iglesia en Inglaterra. Pero después de Enrique VIII, la reina Elizabeth toma los catecismos de las iglesias reformadas, las iglesias que nacieron en el continente, en Alemania y en Escocia, entonces toma ella una doctrina distinta a la católica. Pero la iglesia anglicana comienza siendo una división de la iglesia católica idéntica en ritos, en doctrina y todo. En los últimos años se ha distinguido entre la llamada High Church y la Low Church. La High Church, representada por el arzobispo de Canterbury, era la ala más tradicional y conservadora que en muchas cosas, incluso hasta en los mismos libros leccionarios de la Santa Misa, utilizaban los romanos. Y también muchos padres anglicanos celebraban misa con el misal romano. Sin embargo, ahora, la gran novedad es que Canterbury tiene por primera vez una mujer obispo. Sabemos que en los estatutos de la Iglesia Anglicana, desde hace años, se había permitido la ordenación sacerdotal y episcopal a mujeres. Ahora bien, hasta ahorita, el Papa había recibido siempre al arzobispo de Canterbury porque aunque la reina o el rey de Inglaterra son el jefe de la iglesia anglicana, el líder espiritual de la iglesia anglicana siempre ha sido el arzobispo de Canterbury. Entonces lo que estamos viendo aquí es un encuentro de dos personas que representan a toda la comunión de sus propias denominaciones, por así decirlo, desde un punto de vista político y protocolario. Ahora, desde el punto de vista espiritual, este es un gran avance. ¿Por qué? Pues porque simplemente vemos que los cristianos no tenemos por qué odiarnos unos a otros. Fíjate, aquí lo interesante, porque además de este padre que mencioné, Rabasi, que hay mucha gente que también se ha rasgado las vestiduras, tal y como lo hicieron con Jesús, aquellos de aquellos tiempos, que para qué lo recordamos si todos sabemos quiénes son, no siempre rasgarte la vestidura quiere decir que tú tuvieras la razón o que te asistieras, sino por el contrario, querer llamar la atención. Y en este caso, pues han hecho comentarios bastante despectivos de que no se le reconoce y que es una mujer y que si es lesbiana y que no sé cuánto, cosas que yo ni sabía ni me interesaba conocer. Yo lo que vi es a dos líderes que estaban sentados y que estaban conviviendo. Entonces, que sus manos no tienen el poder y que la bendición no vale. ¿Y cómo es posible? Porque antes del encuentro con el Papa hubo un recorrido que le hicieron las autoridades vaticanas a esta Sí, que es exacto. arzobispa y recorrió el Vaticano y ella dio una bendición y los cardenales se persignaron. Y fue otro motivo. Otro escándalo. ¿Cómo es posible? Entonces, bueno, no hay manera de ayudar. A ver, voy a poner las cosas, si quieres, desde un punto de vista más blando, menos, digamos, de esta altura de lo que es el encuentro de arzobispo de Canterbury con el obispo de Roma, que son ambos las cabezas visibles de Iglesia Anglicana, Iglesia Católica Universal y Romana. Cuando te bendice tu abuelita, que es mujer, ¿vale o no vale la bendición? Obvio que sí. A mí la bendición de mi mamá era extraordinaria. Entonces, si tú dices, no vale la bendición de ella porque es mujer, qué pena, o sea, qué pena pensar así, que la mujer no puede bendecir. Ahora bien, si tú quieres equiparar el orden sacerdotal que recibe el obispo de Roma y de la sucesión apostólica con la sucesión que tiene ella como obispo de Canterbury, ese es un asunto teológico que se tiene que discutir y que se tiene que analizar. Pero ahorita mismo el punto que nos divide realmente no es lo esencial. Es que al final del día, Monty, yo creo que cada una de las dos alas, por llamarlo así, pueden tener sus aciertos y sus diferencias, pero eso no implica en que lo que quisieran es ver que el Papa le cerrara la puerta en las narices o que la Exacto, corriera, o sea, ¿qué es lo que o que quieren hiciera un ver? mensaje ahí de por sí está el mundo como está. Imagínese usted si se encrispara de esa forma. O sea, la verdad es que creo que hay más coincidencias que diferencias. Hay cosas muy marcadas teológicas, tú lo conoces mejor que yo, lo has explicado mejor que yo, que uno dice, bueno, pues alguna razón debe tener la Iglesia Católica de decir nosotros no vamos a poder poner a mujeres al frente Sí. de una iglesia. Sí, entonces esto ha sido un tema abierto y también muchas veces sancionado. Y se abre y se vuelve a sancionar. Es decir, se pone en discusión y se vuelve a la misma conclusión. La Iglesia Católica Romana ha establecido que solamente se puede conferir, se puede dar el orden sacerdotal a los varones bautizados. Al menos hasta ahora. Así. ¿Quién sabe qué vaya a pasar más adelante? No, porque evidentemente dentro de la Iglesia Católica, que no es una diferente a la anglicana, por ejemplo, en Alemania hay una presión muy fuerte
en el sentido de que sí se puedan ordenar a mujeres. Y fíjate que aquí el detalle de por qué... De hecho, ya se ordenaron algunas, creo. El detalle de por qué se sigue analizando la cosa es porque no se ha llevado el tema al terreno teológico y solamente se trata desde el punto de vista sociológico y también vocacional, diciendo que la solución para la escasez de sacerdotes es que haya también mujeres que reciban el orden sacerdotal, o que porque tenemos, y de hecho que bueno, un mundo en el cual hay una gran igualdad y cada vez se está buscando más entre los derechos de la mujer y del hombre, también debe haber ese mismo trato de sacerdotes, mujeres y hombres. Pero ¿qué pasa? Que el tema no se lleva al terreno teológico. Hay que saber eso. Quizá debe ser una discusión teológica y no sociológica. No se animan a entrarle al tema porque nomás medio lo abordan, porque ya sabes que hay una a la derecha, hay una a la izquierda, hay una a la del centro, y obviamente no te voy a hacer preguntas que te incomoden a ti, pero yo personalmente creo que en algún momento no me incomodaría que pudiera llegar a ver una mujer sacerdote o un obispo. No lo sé, nos brinca mucho porque la historia pues, lo cuenta de una manera totalmente diferente. Y bueno, vamos a pensar, solamente desde el punto de vista de la comunidad católica, a mí me ofende mucho ver que se desprecia a las mujeres que sirven en la liturgia. Y eso es solamente una de las funciones que realiza el sacerdote. Yo cada semana lo veo, y no es por hablar mal de mi comunidad ni de la hermosa ciudad en la que yo vivo, lo he visto en todos los lugares donde hay una mujer que administra de forma extraordinaria la comunión. No se forman a recibir la comunión, la desprecian y desprecian a Cristo, que es a quien tiene en sus manos. Claro, porque, pero ¿sabes qué? Ni siquiera es que sea mujer, o sea, se pone un hombre que son, ¿cómo se les llama? Los ministros. Ministros de la Eucaristía, y la fila del sacerdote tiene más gente que la otra. A mí me ha tocado pasarme a la otra por pena, porque es, bueno, es Cristo el que me está esperando, no es el señor o la señora, pero somos muy cerrados de mente. Creo que tendríamos que aprender Yo creo primero tendríamos que más. dar ese paso, porque desde el punto de vista social se ha perdido mucho ese terreno de la mujer en servicios visibles dentro de la iglesia. Ahora bien, la clave no está en lo social. Dejando de lado lo teológico, si nos referimos solamente a lo social, la comunidad católica ahorita no está preparada para mujeres o diáconos sacerdotes. ¿Por qué? Porque desprecian a la catequista, desprecian a la secretaria, desprecian a la que es ministro de la comunión. Nos hace falta mucho respeto hacia la mujer y hasta entonces no estarán protegidas ejerciendo un ministerio. Sí, yo me imagino que si de pronto se diera el caso, que no creo que lo vean mis ojos, quizá los suyos sí, de quien nos ven, que hubiese alguna mujer que finalmente pueda ser sacerdota, sacerdote o sacerdotisa. Es que ya se hace bolas uno con esos cambios de letras. Está muy feo, sacerdota. Sacerdota, sí. No. Sacerdotisa, pues, o mujer sacerdote, perdón. Yo creo que la gente ni iría a misa. Ay, no, es una mujer. Pero es que por esa idea que tenemos, ¿no? Que haría diferente una cosa que otra. Es como pensar que Cristo nada más andaba con las mujeres para que le trapearan, le barrieran y le guisaran, aunque dicen que curó a la mamá de Pedro para que lo atendiera. Bueno, yo no sé si es cierto, ¿no? Dice el evangelio. Yo soy el que dice. Ella se puso de pie, ¿eh? No. Llegó a la casa, ay, mi señora está enferma, ahorita la curamos para que nos atienda, pues ya. ¿Cómo eres, Goñi? A ver, aquí va el otro punto, decíamos, otro video más. ¿A quién le hago caso? De los escándalos o de las cosas que ha habido en la iglesia. Bueno, esto es en temas de mucha altura. Ahora también temas papales. Personas que también son motivo de escándalo. ¿Cómo se pronuncia? Guillermo, padre Guillermo. ¿Él de dónde es? Me parece que es francés. Sí. O no sé si de Bélgica, no lo sé. No, creo que es francés. Pero él ha sido recientemente objeto de mucha polémica. Mucha. Vamos a ver un video. ¿Qué es lo que hace el padre Guillermo? El padre es DJ y ha realizado eventos de rave frente a de catedrales, de iglesias, de parroquias, en plazas públicas. También en la Jornada Mundial de la Juventud, en las últimas 2 ediciones, ha tenido participación. Pero le han dado hasta por las orejas al pobre padre Guillermo. Que es sacerdote, que confiesa, que da misa, que cumple con su función pastoral como debe de serlo, pero su afición personal es ser DJ. Lo disfruta y le gusta. Aquí entiendo que es como música normal, ¿no? No creo que sea música secular, ¿o sí? De hecho, el punto está en que él hace remixes de música
litúrgica gregoriana y también de música pop o de la Como cultura para pop unirla, para que fusionarla. ha tenido como que alude a lo sacro o a lo religioso. Por ejemplo, Like a Prayer de Madonna, que para algunos es una canción blasfema, incluso un videoclip Sí, muy sí, sí, cuestionable. sí. Él toma, porque es parte de la cultura pop, la canción de Like a Prayer, o en este caso la de Purified y otras, no sé si la de Take Me to Church de Hozier, pero hay muchas canciones que hacen referencia a lo sagrado, a la iglesia, al sacrificio de Cristo, y él hace esa mezcla, pero además no solamente de la letra o del mensaje de las canciones, también de lo que es el formato del rave, que dentro de la música electrónica es no solamente la música, es el sonido, es la luz, es el efecto visual, es todo esto. Es un hecho que es un espectáculo. El tema de los DJs, como es el de David Guetta y toda esta gente, pues es un espectáculo. La gente va a brincar, a bailar, y etcétera. El punto en donde se rompió el listón, me parece, fue que estuvo en Argentina, en donde ofreció un poco sus servicios como DJ, pero también como sacerdote. Y entonces hubo una carta, inclusive, que aparentemente escribieron un grupo de jóvenes que le enviaron al Papa y a la máxima autoridad de Argentina y demás, donde hacían un análisis muy pormenorizado de cómo ridiculizaba, de cómo se burlaba, de cómo no se ceñía a toda la teología, etcétera. Y bueno, es muy, muy válido el comentario de los jóvenes, ¿no? Que dicen que el silencio, la Eucaristía, etcétera. No sé si hubo algún momento en el que a lo mejor utilizó algo de música. Es que me parece que en este espectáculo en particular, porque hay que decir que él ha tenido conciertos, meramente conciertos, pero en esta visita a Argentina tuvo él una presencia de la Eucaristía, no sé Como en de qué adoración, algo aspecto. así, Y hay ¿no? que saber que a veces, voy a decir algo sin saberlo, ¿eh? Sin saberlo. Me parece un poco muy de párroco. Van a hacer un concierto aquí, pero pongan al Santísimo. Van a hacer un rave aquí, pero pongan al Santísimo. O sea, como que no vale si no está el Santísimo. Y eso expone, valga la redundancia, a que haya un trato no propio, no adecuado, no reverente o de lo que merece el Santísimo Sacramento. Que lo sigue habiendo aun cuando no haya música, ¿eh? O Exacto. sea, no se limita. Obviamente tú esperas un momento de silencio, de encuentro personal con Jesús. A mí personalmente me gusta cuando no están hablando siempre los guías en los jueves eucarísticos, pues están hable y hable y hable y hable y hable. Y entonces están hablando ellos, pero te meten a ti en su cabeza y no te dejan a ti tener un encuentro personal con Dios. Me imagino yo que hay gente que sí se siente muy agredida de ver música, colores y demás. Por supuesto que sí, pero también debemos entender algo, los tiempos cambian, las formas de evangelizar son diferentes. No sé si es correcto o no, yo no he conocido alguna respuesta del padre Guillermo en torno a esto, pero sí se armó mucha polémica porque Creo circuló que, por redes esa carta. me imagino que aquí hay un video, aquí no sé. Una persona que habla Una también de persona que esto. habla al respecto A en ver, una vamos a cuenta que verlo. se llama Sin Fariseos. Espérate, es Fíjate. que se me mezcló aquí el control. Voy a recuperar, el control se me desconfiguró un poquito. Aquí lo recupero. Ay, disculpe, vamos a mandar a Monty a un curso Problemas de... técnicos. A ver si ya está. Sí, aquí está la página Sin Fariseos Reflexiones. Que Sin fariseos, ¿eh? desde Desde el nombre de la el página. nombre, es una cuenta, Es joven, es reciente, tiene les pocos digo seguidores. que como todos los videos que nosotros ponemos expresan el parecer y las ideas de quienes lo producen. Nosotros ahora lo traemos para generar conversación y es relacionado al tema que estamos conversando. Vamos a ver. Plaza de Mayo vino Guillerme Peixoto, que es un cura que es DJ y que hizo un evento multitudinario que lo avisaron todo por las redes sociales, las iglesias y demás. Ayudaron, hizo una convocatoria masiva en Plaza de Mayo. Parece ser porque, bueno, va a ser en 2 días que el Papa Francisco se cumple 1 año de su fallecimiento. ¿Y sabes lo que más me rompe la cabeza de la religión acá? Es que ahora salieron a criticar y a decir que hay gente que está re a favor y hay gente que está re en contra. Como, no, ¿cómo va a ser que la música electrónica sea cristiana? ¿Viste? Porque en el mundo estamos cegados en que hay música secular y música cristiana. Cuando en realidad es música. Gran problema, ¿no? Porque hay momentos en los que nosotros decimos que esto es de Dios y hay momentos que decimos que esto no es de Dios. ¿Y si tú es de Dios? Me parece que es el primer punto. Y segundo, ahora nos quejamos de la música electrónica. En su momento quizás nos quejamos de la guitarra. O no sé, ustedes piensan que cuando estaba Jesús, las canciones de alabanza las hacían con batería, porque la batería estaba permitida. O con arpa, porque en esa época había otros instrumentos musicales y no los de ahora. Yo creo que es tan vaga la reflexión y el problema que a veces no entendemos que en lugar de encontrar formas para llegar y transmitir el mensaje de Jesús y compartir el amor, estamos preocupados por lo que se hace, por las etiquetas, por los sesgos. Y eso nos convierte básicamente en los fariseos, porque queremos tener las reglas, cuando ni siquiera en la Biblia dice en un solo lado cómo tiene que ser
una música de alabanza como tiene que ser una reunión. Y ese es el gran problema. Nuestro sesgo de cómo encaramos las cosas y cómo las vemos, las estructuramos, nos limita más a nosotros. Y en verdad, ¿sabes cuál es la consecuencia de eso? Nos alejamos más de Dios y alejamos a la gente. Cuando Dios quiere fluir y quiere llegar a todo el mundo, quiere salvarlos, no quiere poner reglas, porque las reglas son de los fariseos y acá somos personas. Espero que estos temas de discusión se acaben de una vez por todas. Pero dime usted qué piensa. Y los veo. Así que. Pues espero que hayan este disfrutado fue la el comentario de él. ¿Tú qué opinas? A mí me parece que acierta en el punto de que la música es música, sin embargo, sí existe música sacra reservada para el culto Claro. y otros usos de la música que puede ser para la catequesis, para la evangelización, para la animación, para la adoración, para el avivamiento, para la reflexión, etc. Hay momentos para todo. Ahora bien, tenemos aquí un vacío legal y de instrucciones en la Iglesia Católica. Y lo tengo que decir muy claramente, porque el tema de la música lo conversé hace una semana con mi amiga Betty Codina de aquí de Aguascalientes, a quien le mandamos muchos saludos, que no tenemos un documento en la Iglesia Católica que hable de los usos de la música, solamente hay para la música sacra, pero no para este otro tipo de música que es de querigma, de anuncio, de presencia de Cristo en la Plaza de Mayo. O sea, en un lugar completamente secular se puede usar la música que traiga la presencia, en este caso, de lo que es la figura del Papa Francisco y de lo que es nuestro Señor Jesucristo. Fíjate que es que todo depende de dónde, cómo y a qué horas dicen por ahí. Hace como unos, no sé, quizás 5 o 6 años, vino a Aguascalientes un grupo que se me fue el nombre, que hacen adoración eucarística. ¿Quién será? ¿Taizé? ¿Hakuna? No. Otros que son como de México. Cielo abierto. Cielo abierto. Exacto. Y entonces estuvieron en la Plaza de la Patria, en el Zócalo. La primera vez éramos contados los que había. Un escenario que montaron todo primer nivel como si fuera a cantar una Plaza de la Patria. En la que plaza, es el Zócalo, frente digamos. al Palacio de Gobierno y la catedral ahí en... Yo personalmente creo que no le hicieron la difusión que debería. Yo hice mis comentarios al respecto en su oportunidad, pero bueno, quienes fuimos, fue muy bonito. Hubo cantantes, hubo cohetes, hubo música, hubo mucho como de feria, pero también estaba el Santísimo. ¿Cómo se llama? Custodia grandota. Si me permites, hermanito, era para el Santísimo. Sí, pero mucha gente como que no lo entendió y que cómo es posible y muchas críticas y tal. Es que es una plaza cívica y entonces nada más en la plaza cívica puedes tú hacer cosas cívicas o también forma parte de la comunidad. Aguascalientes es muy católico, muy mariano. Tenemos una romería que dura 15 días y la gente no dice nada. Entonces creo que sí somos muy como de opiniones, muy a bote pronto y no siempre. Están más basadas, sí, creo, en lo que creemos que en lo que realmente es. Y que en vez de sumar, por ejemplo, decir qué bueno que en la vía pública pueda verse expresiones religiosas, genuinas del pueblo, de todo, en espacios como auditorios, en espacios como centros de convenciones, no nada más eso, hay que distinguir el uso de la música para llegar a los alejados, en este caso, para dar un testimonio de la fe o de la cultura en esa síntesis con la fe, de lo que es el uso de la música en lo sacro, en lo litúrgico. Claro. Porque, pues, no, la batería, la música electrónica ayuda a la oración, no sé, depende de qué público. Hay que saber que en la liturgia también se habla mucho de a qué público va dirigido o en qué público estamos teniendo la experiencia, si es una misa de jóvenes, de niños, en un congreso, en un campamento, en un encuentro de jóvenes, etcétera, no va a ser lo mismo. Depende de donde, insisto. Yo recuerdo cuando Juan Pablo II fue el que comenzó con las Jornadas Mundiales de la Juventud, le encantaba irse a dar baños de juventud y de pueblo, y entonces empezó a ver cantantes que su música era más parecida a lo que los jóvenes oyen que a lo que las iglesias se toca. Entonces empezó a llamarle la atención de una manera distinta, con letras seguramente muy cuidadas. Entonces, ¿por qué el escándalo? Son tiempos y momentos diferentes, y estos son este padre Guillermo estuvo en la jornada también. Sí, en la JMJ estuvo en las últimas ediciones de la Jornada Mundial de la Juventud. Y ha sido un éxito. El punto aquí está en que si quisieron que él tuviera presente el Santísimo Sacramento para que fuera un acto evangelizador, yo creo que ahí ya podríamos distinguir, ¿no?, los momentos y las cosas, ¿no? Creo que, ¿por qué? Porque la exposición al Santísimo Sacramento ya es un acto litúrgico y eso pide un ambiente y pide un tipo de música distinta. No sé, en el evento posiblemente él propició un tipo de música que fuera de adoración. No conocemos cómo fue el evento, entonces no podemos opinar de ello, pero quizás se trató solamente de un momento en el que estuvo el Santísimo y a lo mejor lo retiraron, lo reservaron. Quizás haya sido así, pero no lo sabemos. Pero el punto es cómo nos vamos por la libre comentando o cosas a favor o cosas en contra con total y absoluto desconocimiento. Ahora, fíjense este tema que sí, Goñi, la verdad que muchas gracias por ponerlo aquí sobre la mesa. Encontramos en esta página web Español Rap, Real America's Voice en español.
hay tensión entre el presidente Trump y el Papa. O sea, que el Papa está un poquito más entregado a la izquierda y el presidente Trump el otro día le preguntaba a un periodista, oye, ¿qué No, no, opinas de la... El Papa no de está, no, la- no, el Papa no está inclinado a la izquierda, está inclinado a la ignorancia, porque lo que ha dicho el Papa de lo del Líbano denota una absoluta ignorancia, porque poniendo el Líbano como ejemplo de convivencia entre distintas religiones. Y por otro lado, perdona, el Papa ha dicho que el Islam es una religión de paz, y sin embargo hay un cardenal norteamericano de color que dice todo lo contrario, es decir, que está alertando de ese peligro. Luego, yo lo que creo es que el Papa es un absoluto ignorante. Yo creo que el Papa puede ser infalible en el terreno espiritual, pero en el terrenal debería de estudiar un poquito más. Sí, pero... Tómala, Barbón. A ver, esto, lo que dijo, lo dejo que Sí, siga sí. hablando. No, yo creo que con eso. Con eso está el valor, pero la valoración que hace esta persona, Marcos de Quinto, analista político español, que asegura que el sumo pontífice es ignorante, habla de lo que no conoce ante una realidad evidente. ¿Qué te parece? Lo que pasa es que el Papa León, al igual que los anteriores papas, tienen simpatía por el tema de la migración, ¿no? La facilitan, la promueven, pero ellos me imagino que lo hacen desde el fondo de la parte humana, no de la parte negativa que está sucediendo en varias regiones de Europa y de manera muy complicada. Y es que más que a favor o en contra del tema de la migración, lo que está viendo el Papa desde hace 20 años es que llegan cadáveres a la costa de Italia. ¿Y de dónde vienen esos cadáveres? Pues vienen de gente que quiere migrar, que quiere llegar a un mundo con otras oportunidades. Entonces, de lo que han acusado es de la catástrofe humanitaria que hay allí. Ahora, las leyes migratorias, eso le corresponde al gobierno. Los parámetros de quién entra y quién no entra a un país y en qué condiciones, eso le toca a un gobierno. Claro, y al final del día, que si están llevándose puros malandros o no, porque hay un montón de videos que circulan, seguramente ustedes ya han visto, y si no, búsquenlos, que son de miedo, de terror, de asesinatos, de violaciones y de un montón de cosas, de gente que está llegando desquiciada a querer conquistar, como hace muchos años se hizo en otros lugares y regiones del mundo. Pero aquí el tema es, vuelvo a lo mismo, primero cuando dice un cardenal de color, o sea, eso es discriminación. Un cardenal, no tienes que decir si es de un color o de otro. Claro. O sea, seguimos dándole vuelta a lo mismo, ¿no? O sea, siempre marcando como la diferencia. Pero lo que más me gusta a mí de esto, Goñi, es que este hombre que habla en la cámara miente o es el ignorante realmente. Porque les quiero poner aquí el discurso del Papa. El discurso que el Papa hizo. Bueno, antes que eso, si tú googleas el Papa Francis, el Papa León dijo religión de paz, voy a ponerles lo que aparece. Si aparecen noticias de que polémica global, el Papa afirma y dice que el Islam es una religión de paz. Sí, mucha gente, gente replicó eso. Hay medios que han replicado esto, pero ¿qué sucede si tú te vas al discurso en la gran mezquita de Argel, que es con ocasión de lo que se dijeron, de que se rasgaron las vestiduras los otros fariseos estos? No aparece una sola vez la palabra religión referente al Islam ni a ninguna otra religión. El Papa habla en este discurso que se dirige al rector de la gran mezquita, otra vez un encuentro entre dos líderes religiosos, para decir y hablar de lo necesario que es que en este mundo se busque la verdad y se construya la paz. No dijo que el Islam sea una religión de paz, no hizo una valoración, hizo un llamado a lo que nos une y reconoce que la mezquita es un lugar de oración y un centro de estudio y que el ser humano debe desarrollar su capacidad intelectual para descubrir la creación, la belleza que Dios nos ha dejado en este mundo y nuestra capacidad de convivencia, de reconocer la dignidad de todo ser humano y respetarnos mutuamente para vivir en armonía y construir un mundo de paz. Y además que aplica para todo, ¿no? La Iglesia Católica también tenemos, ahí es muy rica, muy vasta con todo lo que existe en información y pues hay católicos que también roban, matan, violan y hacen daño. O sea, no nos marca ninguna diferencia. Es decir, esta religión son los malos y esta los buenos. Obviamente hay grupos, ¿no? Que en nombre de o por amedrentar o asustar sí tienen comportamientos que dejan mucho que desear, pero ese no es el tema que estamos nosotros evaluando, sino de cómo de pronto sí tenemos que tener mucho cuidado
en a qué tipo de información le estamos haciendo caso y qué estamos Sí. creyendo. Me parece que en el avión de regreso, ya ves que luego el Papa siempre sale y platica con reporteros. Sí. Creo que allí hubo una referencia a la expresión que decían de que el Islam es de amor, pero creo que se refería más en el tema de que la mayoría de la gente pues es buena, no todos son malos. Y es que es a lo mismo que hace referencia el Papa en su discurso en la mezquita, es que el estudio del Islam ha llegado en muchas ocasiones en la historia de la humanidad a reconocer la dignidad del ser humano, a reconocer la existencia de Dios en medio de la creación. Yo puedo hacer alusión, por ejemplo, a los grandes hallazgos que tuvo en su momento en la Edad Media en las mezquitas de Córdoba y de Granada al sur de España, donde, por ejemplo, se desarrolló la álgebra, donde, por ejemplo, se desarrollan pruebas de la existencia de Dios desde el punto de vista filosófico y donde también hubo desarrollos a favor, digamos así, de la salud, de la botánica, de la farmacéutica. Es decir, el Islam de suyo no podemos nosotros estigmatizarlo como algo que sea del demonio o que no sea de la paz. Ahora bien, qué fácil es confundir a la gente, qué fácil es hacerles creer que el Papa dice lo que no dijo o que es ignorante. Háganme el favor. Sí, y aquí pues no solamente va a lo que un líder o un periodista o alguien que agarra un teléfono y se dice que ya es TikToker, logre confundir o meter un poco de cizaño de miedo, porque sabe, esa gente ni siquiera están buscando la verdad, están buscando seguidores, fama, fortuna y likes, vender libros o conferencias o lo que sea. Entonces hay que tener mucho cuidado a quién se sigue, sobre todo en los temas que tienen que ver con la formación de los valores y de nuestra religión, porque para reírte y etcétera, bueno, hay un montón de cuentas y pues tú ya sabes en qué te enganchas y qué no, y sobre todo tener cuidado con los niños y jóvenes que están consumiendo, porque es muy fácil que los agarren de ahí y decir, a ver, pues no que tu religión, no porque no sé qué, porque bueno, pues parte del ecumenismo del que han venido hablando varios papas, me parece que desde Juan Pablo II a la fecha, pues no se trata de que estoy de acuerdo contigo, pero vamos a buscar las coincidencias antes que las diferencias. Y exactamente, aquí tocamos estos dos puntos, el ecumenismo, que es el encuentro con otros cristianos de distintas denominaciones, y el diálogo interreligioso, como lo es en este caso un encuentro que tuvo el Papa León en la Gran Mezquita de Argel. El buscar qué nos une, no en qué estamos enfrentados. Realmente el mundo ya está lleno de diferencias, de odio, de violencia. Es momento de que los que queremos hacer algo en nombre de Dios, en nombre del amor al prójimo, en nombre de la dignidad humana, lo hagamos. ¿Y para qué sumar más discordia? Y sobre todo, bueno, lo que siempre decimos, empezar por casa, porque es más fácil estar opinando lo que pasa en la casa enfrente o en el mundo o con una religión contraria a la mía y no poner atención a lo que está pasando en el mío. ¿Cómo es lo de la viga en el ojo? Sí, que miras la viga en el ojo del vecino. Y no miras la astilla en el ojo del vecino. Y no la viga que tenemos nosotros, o sea, que es más grande lo que nosotros tenemos que lo que estamos criticando. Pero bueno, en un mundo globalizado así es, pero queríamos hablar acerca de este tema. Y pues díganos usted qué opina, qué le parece, vamos bien, vamos mal, a quién le hacemos caso, qué nos hace falta. Coméntenos porque sí lo leemos y además ya les estamos comentando. Y tengan en cuenta eso también, verificar las noticias. Cuando el Papa dijo algo, busquen en su Google siempre con la palabra vatican.va o en los organismos que son autorizados, que son reconocidos como corresponsales del Vaticano, para que verifiquen esa información. Y bueno, ponerse tan alto, cada uno en su diócesis o en su parroquia. Oigan, es cierto que el padre dijo que no sé qué, porque lo a veces de chisme en chisme se van haciendo unos argüendes que como para qué le cuento. Pero bueno, llegamos al fin, ¿no? Exactamente, ya estamos al final de esta conversación, de este programa, pero te invitamos a continuar. Suscríbete si no lo has hecho al canal de Padre Monti Oficial, donde estaremos publicando nuestro podcast y nos vemos la próxima y recuerden que entre el cielo y el suelo, afortunadamente, está Dios. Hasta pronto.